Hola, hola familia, bendiciones. Wow, entramos en una nueva semana. ¿Pueden creer eso? Estamos en la semana 6 de nuestro reto leyendo la Biblia en 52 semanas. Semana 6. El tema de esta semana se llama Derriba tus barreras. Derriba tus barreras. Wow, iniciamos el día 1 leyendo Mateo 23 al 25. Y luego mañana estaremos leyendo Mateo del 26 al 28 y terminamos el libro de Mateo. ¿Pueden creer eso? Vamos a terminar el libro de Mateo en esta semana. Y no me va a creer. Iniciamos el libro de Levíticos en esta semana. Esta semana está llena de emociones. Terminamos Mateo, iniciamos Levíticos. Y es que prepárense mentalmente, por favor. Yo voy a hacer lo posible por a ver si encuentro otra manera de no solamente leer para que podamos captar Levíticos, porque Levíticos, cuando las personas llegan a leer este libro es muy fuerte, entonces dejan el plan. Cualquier plan que estén leyendo, cuando entran en Levíticos lo dejan porque Levítico es tan fuerte y es como que la mayoría de las personas se lo encuentran aburrido por toda la información que tiene, por todo. Hay un chiste que es que en Levíticos cuando tú dices tengo que levantar la mano, ya te vas para la cárcel. Pero en inglés tiene como que más sentido. Pero dicen, voy a caminar, vas para la cárcel. Necesito comer pollo, vas para la cárcel. Quiero salir a correr, vas para la cárcel. O sea que todos Levíticos vas para la cárcel. Pero tiene más sentido en inglés. Yo digo, me estoy riendo aquí ya. Pero honestamente, personalmente, a mí me encanta el libro de Levítico. Me encanta el libro de Levíticos. Y cuando estemos allá, que va a ser el día número 3 de la semana 6 de esta semana, les voy a hablar un poquito más cuando entremos a la introducción de quién lo escribió, cuál es el propósito del libro, todo eso. Voy a entrar un poquito más a detalle porque me gusta el libro de Levíticos. Y es de la manera como vemos a Dios. Es que siento como que vemos al Señor, es que no, lo hablamos en el día 3, pero vemos al Señor casi tangible, o sea, casi que lo podemos tocar en cada detalle del libro de Levíticos. Pero bueno, seguimos con Mateo. Hoy es el día 1 de la semana 6, así es que vamos a orar. Casi se me olvidó orar porque iba a seguir hablando. Aleluya. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios, oh Holy Spirit. Aleluya. Dios mío, te pedimos que estés aquí, que nos des sabiduría. Tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, que te la pidamos. Y nosotros necesitamos sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor. Así es que aquí estamos, te presentamos esta semana nueva de lectura, que te glorifiques, Dios mío, que te podamos poner a ti como el centro de nuestra vida. Toma dominio y control de todo lo que vaya a pasar en esta semana. Dominio y control de todo, Señor. Que sea, como dijimos, para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, iniciamos capítulo 23 y se titula Jesús denuncia a los escribas y fariseos. Este capítulo está interesante. Versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre, dije eso bien, y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observan todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agradan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es un maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre y el que está en los cielos. Versículo 10. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es un preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su siervo. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido.
Recuerdan que estuvimos hablando sobre el yugo en días pasados, que esas personas, los fariseos y ellos le ponían un yugo muy fuerte a las personas, y miren acá cómo Jesús lo explica. Ellos ponen a que las personas hagan este tipo de cosas, pero ellos no lo hacen. Continuamos, versículo 13. 8 ayes contra los escribas y fariseos. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un proselito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen: no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué es más importante el oro o el templo que el templo que santificó el oro? Voy a leer eso otra vez, versículo 17. Insensatos y ciegos, ¿por qué es más importante el oro o el templo que santificó el oro? Versículo 18. También ustedes dicen: no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que está en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, esto está muy fuerte, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Versículo 24. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay, Dios. Versículo 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Yo todo esto lo tomo para mí. Es una enseñanza. Versículo 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcro, blanqueados. Digo que lo tomo para mí, haciendo un paréntesis, porque no queremos ser como los escribas y fariseos. Así es que vamos a aprender todo lo que Jesús le está poniendo a ellos como corrección, para que nosotros no lo hagamos también. Y si lo estamos haciendo, vamos a correccionarnos ahora mismo con todo lo que Jesús está diciendo. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Versículo 31. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Versículo 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron
entre el templo y el altar. Esta historia lo vamos a leer más cuando volvamos al Antiguo Testamento. Muy fuerte, la historia de Zacarías. Versículo 36. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37. Lamentación sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Continuamos en el capítulo 24. Se titula Profecía sobre la destrucción del templo. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Señales antes del fin. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerra y de rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Miren qué importante lo que nos está diciendo. Va a haber muchas personas que van a venir y qué tanto no lo estamos viendo hoy en día. Hay personas que aparecen diciendo que son el Cristo y créanlo o no, hay otras personas que sí lo creen. Y hay otras religiones que se han levantado que ni la voy a mencionar, pero hay personas que la creen. Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Y qué tanto no estamos viendo esto ya? Estamos viendo nación contra nación y reino contra reino, como está diciendo aquí este versículo. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, escuchemos esto, que siempre cuando el Señor dice su pero, es de bendición. Versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15, la abominación de la desolación. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Ustedes no se dan cuenta que ahora nosotros decimos, pero es que ¿cómo es que las horas se me pasan tan rápido? O sea, no entiendo, me levanto y ya es de noche y hago 30,000 cosas y no me da, el tiempo no me rinde. Y miren cómo dice este versículo, el 22. Es necesario que los días sean acortados. Versículo 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar
de ser posible aún a los escogidos. Por eso es que siempre menciono que es muy importante que ustedes lean la Biblia por sí mismos, que aunque ustedes me estén escuchando, por favor abran su Biblia, verifiquen por sí mismos que lo que están leyendo es la palabra del Señor, porque miren como aquí Jesús nos está diciendo, tengan cuidado porque va a haber falsos profetas, y dice que es hasta posible que a los que son escogidos que los van a engañar. Entonces necesitamos saber y pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Versículo 25, vean que no le he dicho de antemano, versículo 25, vean que se lo he dicho de antemano, por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan, o miren, él está en las habitaciones interiores, no les crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Versículo 32, parábola de la higuera. Versículo 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas esas cosas, sepan que él está cerca, a las puertas. Versículo 34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Wow, debemos estar preparados en todo momento porque no sabemos cuándo Jesús viene por nosotros. Versículo 45, parábola del siervo fiel y del infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice a su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Wow. Continuamos, familia, en el capítulo 25, y ese es el último capítulo del día de hoy. Parábola de las 10 vírgenes. Me encanta la parábola. Señor, ayúdame. Estamos leyendo, no estudiando, porque aquí me voy a querer parar en todos los lados. Me encanta el capítulo
El capítulo 25 de Mateo creo que es uno de los más conocidos porque aquí también habla de todos los dones, de todos los regalos que el Señor nos da. Vamos a empezar a leer. Parábola de las 10 vírgenes, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceites en frasco juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Wow, creo que con este versículo 13 es con el que nos vamos a quedar. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Subrayémoslo. Parábolas de los talentos. Esta es la parábola de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y uno les dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Versículo 16. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Versículo 28. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 31, el juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separarán a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas de su derecha y los cabritos de la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me
visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no le hicieron a uno de los más pequeños de esto, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aleluya, familia. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, de la semana 6, ya iba a decir de la semana 5, de la semana 6, día 1. Así es que bendiciones, familia, bendiciones. Nos vemos mañana y cada día después de ahí, y nos vamos en este día con el versículo 13 del capítulo 25. Volvemos y lo leemos, que dice: velen, pues no saben ni el día ni la hora. Velemos, estemos atentos. No sabemos cuándo Jesús vuelve por ti, por mí, por su esposa, por su iglesia que somos nosotros. Velemos, estemos atentos, haciendo lo que Él nos manda hacer, haciendo su llamado, obedeciendo sus mandamientos. Y recordemos, la lectura de hoy no es fácil, pero Él nos dice, Él nos da paso a paso cómo debemos hacerlo. Él no lo deja solo, Él nos agarra de la mano y nos guía a qué tenemos que hacer, cómo debemos seguirlo, qué tenemos que obedecer, qué no, qué escuchar, qué sí. Entonces nos vamos con este versículo: velen, pues no saben ni el día ni la hora. Amén. Bendiciones, familia. Nos vemos mañana y cada día después de ahí. Bye. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece: la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado, y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.